La historia de Cattlegate, también conocida como Ellen Watson, encarna la malevolencia y la tragedia que a menudo caracterizaban la vida en la frontera estadounidense. Nacida en humildes comienzos en Canadá, el viaje de Ellen la llevó a las vastas extensiones de Wyoming. Malinterpretada por relatos sensacionalistas en la prensa, Watson enfrentó un destino que la inmortalizaría como una mártir del viejo oeste. A pesar de ser representada como una villana, aquellos que realmente conocían a Ellen hablaban de su bondad y resistencia. Su vida y legado reflejan las injusticias que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar el status quo en la frontera indomable. Esta es su historia. Ellen Liddy Watson, mejor conocida por su apodo Ella, nació el 2 de julio de 1861, hija de Thomas Lewis Watson y Frances Close Watson, originarios de Aran Lake, Bruce County, Ontario, Canadá. Ella era la mayor de 10 hermanos vivos. Al crecer, Watson ayudó con las tareas del hogar y recibió su educación en una modesta escuela de una sola habitación, donde adquirió habilidades de lectura y escritura. En 1877, la familia Watson se trasladó a Lebanon, Kansas, donde su padre reclamó una propiedad. Poco después de instalarse, Watson se aventuró a Smith Center, Kansas, donde consiguió empleo como cocinera y ama de llaves para H.R. Stone. Fue durante este tiempo que se cruzó con William A. Pickle, un trabajador agrícola. Su unión culminó en matrimonio el 24 de noviembre de 1879, cuando Watson tenía solo 18 años y Pickle 21. Un antiguo retrato de boda muestra a Watson como una mujer alta, de rostro cuadrado. Sin embargo, la dicha del matrimonio pronto se volvió amarga, ya que Watson soportó abuso verbal y físico de Pickle, quien también luchaba con el alcoholismo. Informes indican que Watson era sometido frecuentemente a golpizas con un látigo de caballo. Incapaz de soportar el tormento, Watson buscó refugio en la casa de sus padres en enero de 1883. Pickle intentó traerla de vuelta, pero la imponente figura de Thomas Watson fue suficiente para disuadirlo y hacer que Pickle se marchara para siempre. Finalmente se trasladó a Red Cloud, Nebraska, a más de 10 millas de distancia de su hogar familiar, en un intento de alejarse aún más de su esposo distanciado. En Red Cloud, Watson encontró empleo en el Royal Hotel, donde trabajó durante un año mientras establecía su residencia. Fue desde esta base que inició los procedimientos de divorcio, solicitando el divorcio el día de San Valentín de 1884. En ese mismo año, en contra de los deseos de su familia, se aventuró a Denver, Colorado, para reunirse con uno de sus hermanos que residía allí, aunque su estancia fue breve. Continuó su viaje hacia Cheyenne, Wyoming. Era un hecho raro durante esa época que una mujer emprendiera tales viajes de forma independiente, pero ella consiguió empleo una vez más como costurera y cocinera. Sin embargo, Watson encontró a Cheyenne desagradable, lo que la llevó a trasladarse a Rawlins, Wyoming, a finales de 1885 o principios de 1886. Allí consiguió un puesto como cocinera y camarera en la prestigiosa Rawlins House, el principal establecimiento de alojamiento de la ciudad. A menudo se ha asociado erróneamente a Watson con la prostitución, debido a confusiones sobre la casa de Rawlins. El 24 de febrero de 1886, Watson se encontró con James Jim Averill, un joven carismático y emprendedor, durante su visita a Rawlins para presentar una reclamación de propiedad sobre un terreno cerca del río Sweetwater, aproximadamente a 1 milla de los senderos de Oregon, Mormón y California. La atracción entre ellos fue inmediata, y comenzaron un cortejo poco después. Entonces, ¿quién era exactamente James Averill? James Averill llegó al mundo el 20 de marzo de 1851, en el condado de Renfrew, Ontario, Canadá, como el menor de 7 hijos de John y Sarah Ann Averill.
Trágicamente, su padre falleció poco después de su nacimiento. A los 20 años, Averell se aventuró a Estados Unidos, donde se alistó en el ejército. Inicialmente estacionado en Fort Douglas, Utah, fue trasladado más tarde a Fort Fred Steele, Wyoming, ubicado a 15 millas al este de Rawlins. Tras su baja en 1876, se volvió a alistar, esta vez sirviendo en Fort McKinley, Wyoming, cerca de Buffalo. Durante su tiempo en Buffalo, Averell se encontró en un encuentro fatal con un hombre llamado Charlie Johnson, conocido por su naturaleza combativa, especialmente cuando estaba bajo la influencia del alcohol. Averell alegó defensa propia, afirmando que Johnson lo había amenazado con un cuchillo en numerosas ocasiones. En una confrontación, Averell disparó a Johnson, resultando en su muerte. A pesar de estar detenido en Rawlins mientras los jurados deliberaban, Averell nunca fue condenado y finalmente fue liberado. Averell buscó consuelo en la colonización, estableciendo su primera granja en Cherry Creek en la base norte de la montaña Ferris. Se casó con Sophia Yeager el 23 de febrero de 1882, pero la tragedia golpeó poco después con el nacimiento prematuro y el posterior fallecimiento de su bebé. Sophia también enfermó de lo que entonces se denominaba fiebre puerperal y falleció. Abrumado por la pena, Averell vendió la casa y se reubicó a unos 15 millas al norte, situado entre Horse Creek y el río Sweetwater. Además de sus esfuerzos como colonizador, Averell se aventuró en el emprendimiento, abriendo una tienda general y una taberna en su tierra. La ubicación estratégica de su propiedad cerca de los senderos de Oregón y Mormón contribuyó al éxito de sus negocios. Al conocer a Ella Watson, Averell extendió una invitación para que ella se uniera a él en su granja. Reconociendo sus habilidades culinarias, propuso que ella cocinara comidas para los viajeros hambrientos, permitiéndole cobrar 50 centavos por comida y retener todas las ganancias. También sugirió que ella podría potencialmente tener su propio lote de tierra adyacente. Ella aceptó la oferta y pronto se encontró residiendo en el pintoresco valle de Sweetwater. Después de que el divorcio de Ella se finalizó en marzo de 1886, solo pasaron unos meses antes de que James y Ella buscaran una licencia de matrimonio y llegaran a Wyoming. Sin embargo, sigue siendo incierto si la pareja realmente contrajo matrimonio, ya que nunca apareció la solicitud completada. Algunos especulan que tenían la intención de casarse después de que Ella estableciera su propia granja, ya que las regulaciones de la época solo permitían una reclamación por familia. La legalidad de su unión sigue siendo ambigua, aunque los historiadores se inclinan hacia la probabilidad de un matrimonio secreto. Este arreglo clandestino permitió a Watson buscar la propiedad de la tierra bajo la ley de Homestead de 1862, que permitía a las mujeres solteras adquirir 160 acres de tierra, condicionado a su mejora dentro de 5 años. El 29 de junio de 1886, Jim asumió el papel de jefe de correos en la comunidad cercana que ayudó a establecer, junto con su nombramiento como juez de paz. Mientras tanto, viviendo con Averell en su residencia, Ella contribuyó a la operación de su tienda general y cafetería. Con el tiempo, Ella ahorró diligentemente sus ganancias y eventualmente invirtió en ganado, utilizando fondos para comerciar con los emigrantes que pasaban por los senderos. Ella cercó aproximadamente 60 acres de su tierra usando alambre de púas, pero esto resultó insuficiente para las necesidades de pastoreo de su modesto rebaño. En ese periodo, muchos rancheros dependían de las tierras públicas para pastorear su ganado. En agosto de 86, Watson afirmó los derechos de ocupante ilegal a la tierra adyacente a la propiedad de Averell. Al establecerse en esta tierra adyacente, ella erigió una modesta casa de troncos de 2 habitaciones y comenzó la laboriosa tarea de cavar zanjas de riego para facilitar sus actividades agrícolas. Aquí empezaron los problemas reales. Ella hizo esfuerzos para registrar una marca para su ganado, pero enfrentó rechazo debido a la ley Maverick promulgada en 1884.
Esta legislación estipulaba que los terneros sin marca descubiertos en la pradera abierta no podían ser simplemente retirados de la pradera por cualquiera. En cambio, debían ser marcados en el cuello con una M, designándolos como propiedad exclusiva de la Asociación de Ganaderos de Wyoming o Asociación de Ganaderos de Wyoming. La Asociación de Ganaderos de Wyoming, compuesta por individuos influyentes que tenían influencia sobre la industria del ganado de Wyoming, también asumió el papel de la agencia oficial de aplicación de la ley para el ganado del estado. Formada en 1872, la Asociación de Ganaderos de Wyoming surgió de una coalición de aproximadamente 2 docenas de ganaderos con ranchos extensos, con el objetivo de salvaguardar sus derechos en la pradera abierta. Tras las pérdidas significativas en el invierno nevado de 1880 a 1881, cuando el ganado batallaba por alcanzar el pasto bajo las ventiscas, los rancheros empezaron a cultivar heno como alimento alternativo invernal. Dada la limitada precipitación de la región, asegurar el acceso al agua se volvió vital para la supervivencia del rancho. Bajo la ley Maverick, se ordenó que los terneros jóvenes fueran subastados únicamente por representantes designados de la asociación, con los ingresos destinados a cubrir los costos de rango, policía y otros gastos. Una enmienda en 1886 restringió los derechos de marca únicamente a aquellos con marcas registradas por el Estado. Además, los pequeños rancheros y colonos enfrentaban barreras prohibitivas, ya que no eran elegibles para pujar por terneros sin marca, a menos que poseyeran una marca registrada, cuyas tasas de registro eran prohibitivamente caras. Además, el proceso de registro de marcas estaba sujeto a la discreción de los comités, a menudo influenciados por las grandes asociaciones de ganado. Efectivamente, la ley marginaba a los pequeños rancheros y colonos, inhibiendo su capacidad para competir con la formidable asociación de criadores de ganado, mientras ponía en peligro la seguridad de sus propios terneros si se alejaban de su propiedad. Los terneros extraviados eran confiscados por la asociación y subastados. Los prominentes propietarios de ganado reclamaban ilegalmente extensas áreas de tierra. Al situar cabañas móviles en estas reclamaciones y reubicarlas, manipulaban el requisito de mejora de tierras de la ley de Homestead. Luego perpetuaron este ciclo para reclamar varias propiedades de Homestead. Entonces, ¿por qué la tierra de Watson y Averill era tan preciosa para los varones del ganado y la Asociación de Ganaderos de Wyoming en general? Resulta que los territorios reclamados por Watson y Averill abarcaban un tramo de agua que se extendía 1 milla a lo largo de Horse Creek. Probablemente tampoco ayudó que en su capacidad como juez de paz local, Jim Averill escribió correspondencia con un periódico en Casper, Wyoming, destacando estas leyes injustas. Fue un movimiento que enfureció a los prominentes ganaderos de las regiones, por razones obvias. Durante el transcurso de 3 años, Watson y Averill presentaron persistentemente solicitudes para 5 marcas diferentes, pero enfrentaron rechazo cada vez. Luego, el 23 de marzo de 1888, ella presentó formalmente su reclamo de propiedad con la Oficina de Tierras en Cheyenne. Colectivamente, con ambas propiedades, James y Ella ahora poseían más de 320 acres de tierra. Ella continuó mejorando su propiedad construyendo corrales para el ganado y cercando una parte significativa de la tierra. El punto de inflexión llegó con la aparición de un nuevo gobernador y la creciente presión de pequeños ganaderos y propietarios de tierras. En el otoño de ese año, ella adquirió 28 cabezas de ganado de un pastor que las transportaba desde Nebraska hasta la cuenca del lago Salado. Sin embargo, a su llegada a la zona, el ganado estaba desbocado y en mal estado. El 3 de diciembre de 1888, intentó registrar la marca W. Pinto T. a través del Comité de Marcas del Condado de Carbon en Rawlins, pero su solicitud fue rechazada una vez más. Sin desanimarse, en 1889, Ella compró una marca preexistente, L.U., derivada del sonido de Ella, al ranchero cercano John Crowder. Alrededor de la misma época, Ella acogió informalmente a Jim Crowder, el hijo de 11 años de John, debido a la incapacidad de su padre para cuidarlo. John era un vagabundo y un borracho, y no estaba en condiciones de actuar como padre soltero.
Jean, junto con John L. DeCory, de 14 años, previamente empleado por Ella, ayudó en la gestión del rancho en expansión. En abril, Ralph Coe, el sobrino de 20 años de Jim de Wisconsin, llegó al rancho. Todo el tiempo, su vecino, B. Frank Buchanan, prestó ayuda en la reparación de cercas y el marcado de ganado. Para mediados de julio de 1889, la manada de Ella había crecido a 41 cabezas de ganado, todas con su nueva marca LU. Parecía como si finalmente la marea estuviera cambiando para Ella Watson. Desafortunadamente para ella, aún tenía que encontrarse con su adversario más vil y malvado que acechaba a la vuelta de la esquina. Albert John Bothwell, un rico ganadero y miembro de la Asociación de Ganado, residía aproximadamente a 1 milla de la granja de Jim y Ellen. Antes de que Ellen reclamara su pedazo de tierra, Bothwell había estado utilizando la propiedad, junto con otras vastas extensiones de terreno abierto, como pastizales para su ganado. Esencialmente trataba todo el valle de Sweetwater, que se extiende unas 20 millas, como su pasto personal. A pesar de no ser dueño de toda la tierra, Bothwell se comportaba como si lo fuera. Era notorio en la zona por su postura agresiva contra los colonos, con el objetivo de expulsarlos de lo que consideraba su territorio. La ira de él llegó al tope cuando Jim y Ellen fundaron su granja, en lo que él consideraba su principal tierra de pastoreo. A pesar de hacer múltiples ofertas para comprar la propiedad de Watson y Averill, ellos se negaron firmemente. En lo que podría verse como una represalia por el rechazo repetido de sus solicitudes de marca, Watson solicitó permiso para construir una zanja de agua para irrigar más tierra. Esta zanja propuesta, si se construye, podría disminuir potencialmente el suministro de agua disponible para los rancheros vecinos, incluyendo a Bothwell. Aunque Jim Averill había concedido a Bothwell un derecho de paso a través de su propiedad para fines de riego, hubo casos en los que Jim había amenazado con cortar este suministro de agua, lo que agravaba aún más a Bothwell. Considerando estas tensiones, Bothwell estaba resuelto en su determinación de expulsar a Jim y Ellen de su propiedad. Bothwell, quien había cercado ilegalmente secciones de tierra pública para su propio uso, comenzó a invadir el rancho de Ella al erigir cercas. Al descubrir que Jim había estado escribiendo esas cartas al periódico de Casper, Bothwell envió a sus vaqueros para intimidar a la pareja. Estos hombres a menudo merodeaban cerca de la propiedad de la pareja, vigilando de cerca para asegurarse de que no se involucraran en ninguna actividad inusual. A veces, los vaqueros incluso llegaban a colocar símbolos ominosos, como calaveras y huesos cruzados, en las entradas de la pareja. Desafortunadamente, Jim y Ella parecían desconocer el peligro inminente. El 20 de julio de 1889, un detective de ganado llamado George Henderson cabalgó por el pastizal de Ellen al amanecer, encontrando ganado marcado con fresco. Marcas LU. Henderson, miembro de la Asociación de Ganado, rápidamente levantó sospechas sobre ella, potencialmente marcando ganado ilegalmente. A pesar de que Bothwell sabía que él había poseído estos ganados durante casi un año, vio esto como una oportunidad para finalmente deshacerse de Jim Averill y Ellen Watson. Bothwell convocó a una reunión urgente con otros ganaderos. Aunque los detalles exactos de su discusión permanecen desconocidos, al final de la reunión, los ganaderos estaban convencidos de que Jim y Ellen habían robado el ganado recién marcado. Uno de los hombres se aventuró al pastizal de ella para confirmar las nuevas marcas antes de regresar para informar a los demás. Después, los hombres tomaron el asunto en sus manos. Aunque algunos desaprobaban el plan de Bothwell de linchar a la pareja, 5 individuos acordaron participar. En total, el grupo de 6 ganaderos, liderado por Bothwell, junto con M. Ernest McLean, Robert Capitán M. Galbraith, John Henry Derman, Robert Connor y Tom Sun, cabalgaron hasta el rancho de Watson más tarde ese día.
Después de su reunión, el grupo decidió visitar la granja de Ellen para examinar las pruebas de primera mano. A su llegada a primera hora de la tarde, descubrieron el ganado recién marcado, confirmando sus sospechas. John Durbin, superado por la ira, comenzó a desmantelar la cerca de alambre de púas y a arrear el ganado. Mientras tanto, Jim Crowder, el chico acogido informalmente por Ellen, presenció a McLean y Connors reteniendo a Ella afuera, impidiéndole regresar a su casa. Bajo la amenaza de una pistola, la obligaron a subir a un carro, informándole que estaba siendo arrestada por robo de ganado y sería llevada a Rawlins. Después fueron a la casa de Jim Avril. A pesar del intento de Crowder de evitarlos, Bothwell lo detuvo, obligándolo a quedarse con Durbin. Jim, rumbo a Casper, estaba en la puerta cuando los hombres se aproximaron. Al declarar su intención de arrestarlo, Jim exigió ver la orden de arresto. Durbin y Bothwell sacaron sus armas en respuesta. Luego se le instruyó a Jim que desenganchara su equipo y se uniera a Ella en el vagón, después de lo cual el grupo comenzó a dirigirse hacia el norte. Se permitió que el joven Jim Crowder se fuera y se apresuró a regresar a la casa de Jim, donde informó a los otros trabajadores del rancho de la situación. Frank Buchanan montó rápidamente su caballo y siguió a los vigilantes. Buchanan siguió al grupo por unas 2 millas. Mientras viajaban por el lado este de la montaña Avril, antes de desviarse hacia el suroeste, a través de la maleza hacia el río Sweetwater, una roca de Independencia. Finalmente, los vigilantes se detuvieron en el barranco en el lado sur del río. Como observó Buchanan, Bothwell ató una cuerda a un árbol y pasó el otro extremo alrededor del cuello de Jim, mientras McLean intentaba hacer lo mismo con Ella. Al ver esto, Buchanan disparó contra los vigilantes. Sin embargo, cuando ellos contraatacaron, él huyó por su seguridad. Al regresar al rancho, relató los eventos a Jim Crowder, John L. DeCory y Ralph Coe. Aunque una investigación sobre las ejecuciones comenzó de inmediato, los cuerpos se dejaron expuestos al sofocante calor de julio durante 2 días y medio. Un reportero que habló con miembros de la cuadrilla proporcionó la siguiente cuenta. Colgando de la rama de un pino raquítico que crecía en la cima de un acantilado frente al río Sweetwater, estaban los cuerpos de James Avril y Ella Watson. Lado a lado se balancean, sus brazos se tocan, sus lenguas sobresalen y sus rostros están hinchados y descoloridos, casi más allá del reconocimiento. Se habían utilizado lazos comunes de vaquero y ambos habían muerto por estrangulamiento. Ninguno había caído de pie. A juzgar por signos demasiado claros para ser confundidos, se había producido una lucha desesperada en el acantilado, y tanto el hombre como la mujer habían luchado por sus vidas hasta el final. Sus cuerpos fueron retirados y transportados a la posada de Averell, donde el juez de paz B.F. Emery, un abogado de Casper, administró juramentos a los presentes y llevó a cabo una investigación oficial del forense. Después de la investigación, emitió un veredicto en el que John Durbin, el hijo de Tom A. Tutota Bothwell, Robert Connor y Robert Galbraith, y un hombre llamado Ernest McLean, eran responsables de las muertes. Los restos fueron luego transportados de regreso al rancho de Jim alrededor de las 3 de la mañana, el 23 de julio de 1889, por E. Joseph Healy, un miembro del panel de la investigación. Ralph Coe y una mujer llamada Jess Lockwood luego enterraron a la pareja en el rancho de Jim. En el momento de su fallecimiento, Jim tenía 38 años, mientras que Ella tenía solo 27. El diputado Philip Watson detuvo a los 6 vigilantes y los trasladó al condado de Carbon, entregándolos al sheriff Frank Hatzel. El Cheyenne Daily Leader informó al día siguiente, 26 de julio de 1889. Un telegrama de Rawlins dice que todos los hombres fueron arrestados por el sheriff Hatzel del condado de Carbon y se les dio una audiencia preliminar ayer por la tarde. La fianza se fijó en un bono de $5,000. A cada linchador se le permitió pagar la fianza del otro.
Luego se convocó al gran jurado para el 25 de agosto de 1889. Pero antes de que los testigos pudieran testificar, comenzaron a desaparecer o morir misteriosamente. Poco después de las ejecuciones, el joven Gene Crowder desapareció sin dejar rastro. Algunos creen que fue llevado por su padre viudo para protegerlo de la represalia de los poderosos miembros de la Asociación de Stock. John DeCory, el joven asistente de Ellen, supuestamente se trasladó a Steamboat Springs, Colorado, pero nunca fue llamado a testificar. Más tarde, Frank Buchanan también desapareció antes de la audiencia, despertando sospechas generalizadas de juego sucio, a pesar de las afirmaciones contrarias del periódico. Supuestamente visto por última vez bajo custodia protectora en Cheyenne, Wyoming, el paradero de Buchanan permaneció como un misterio hasta que un reportero, William Russell Hunt, afirmó haberlo visto aproximadamente un año después. El cuaderno de Hunt, descubierto años después en el ático de una residencia en Kansas City, cronica los viajes clandestinos de Buchanan por todo el país durante los años siguientes, evadiendo a los poderosos ganaderos y temiendo por su vida. Añadiendo al misterio, Ralph Cole, el sobrino de Jim Avril, murió en circunstancias misteriosas el mismo día de esta audiencia programada, muy probablemente debido a un envenenamiento. Sin testigos para testificar, todos los cargos contra los 6 ganaderos fueron desestimados. La muerte de Ralph Cole y las desapariciones de los testigos clave nunca fueron investigadas formalmente. Circulaban rumores de que Bothwell envió a sus vaqueros para intimidar a los colonos y pequeños rancheros, advirtiéndoles de graves consecuencias si se atrevían a testificar contra los rancheros, sugiriendo que podrían correr la misma suerte que Jim y Ella. Un vecino llamado Tex sugirió más tarde que todo el incidente se originó por disputas de tierras. Avril había desafiado la reclamación de Conner a ciertas tierras, causó problemas a Durbin durante un proceso de validación de tierras y frustró los esfuerzos de Bothwell para cercar todo el valle de Sweetwater con vallas. Tex también mencionó que Ella Watson había adquirido un pequeño rebaño de ganado por medios legítimos, marcándolos recientemente ya que acababa de registrar una marca. A pesar de esta percepción, Tex no intervino durante la audiencia. De manera similar, 2 individuos del periódico local, el Sweetwater Chief, se abstuvieron de presentarse. B. Fetz, el editor del periódico, y su asistente, J. N. Spear, habían sido alertados por 2 ganaderos sin nombre. Desde el techo del edificio del periódico, usaron binoculares para ver el secuestro. Aunque observaron la procesión enfurecida pasando cerca, optaron por no testificar durante las siguientes audiencias del gran jurado en Rollins. Otro testigo del secuestro fue un hombre llamado Dan Fitger. Mientras araba un prado de heno, Fitger vio al grupo de linchamiento en el fondo del río, con Buchanan siguiéndolos desde atrás. Aunque Fitger nunca testificó durante las audiencias, compartió su relato con su familia años después. George W. Durant fue nombrado administrador de sus patrimonios tras sus fallecimientos. Como la tierra aún no era legalmente suya, tuvo que entregarla al gobierno. La propiedad de Ella, a excepción de algunos artículos personales, fue subastada por casi $323, mientras que la propiedad de Jim se vendió por alrededor de $658. Durant también inició una demanda contra A. G. Bothwell y John Durbin para reclamar 41 cabezas de ganado. Sin embargo, el caso nunca llegó a un veredicto. En el mismo año del linchamiento, Albert Bothwell y el hijo de Tom fueron nombrados para el comité ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de Wyoming y el capitán Galbraith fue elegido para la legislatura. John Durbin sirvió un año en el comité junto a sus 2 vecinos en 1894. Varios años después de la muerte de Ella, Bothwell finalmente adquirió ambas propiedades pertenecientes a las víctimas fallecidas. Manejó su rancho sin enfrentar ninguna consecuencia legal o represalias hasta que se retiró a Los Ángeles, donde falleció en los años 20. La confusión en torno a todo el incidente y la tergiversación de las víctimas se debió en gran medida a la representación negativa de los periódicos de Wyoming después de sus muertes.
Se cree que estos periódicos fueron influenciados por la poderosa Asociación de Ganaderos. El día del linchamiento de Watson y Averell, George Henderson recibió un telegrama. Inmediatamente visitó el Cheyenne Daily Sun y otros periódicos bajo la influencia de la Asociación de Ganaderos de Wyoming. Al día siguiente, estos periódicos publicaron relatos sensacionalistas que retrataban a Cattle Kate Watson como una prostituta avariciosa y ladrona de ganado, y a su cómplice James Averell como un proxeneta y asesino despiadado. El editor del Daily Sun, Ed Tolles, escribió un artículo de 1,300 palabras justificando el linchamiento como un acto sin ley pero justificable. Afirmó que los ganaderos se habían visto obligados a tomar tal acción debido al robo desenfrenado y advirtió de más ahorcamientos si persistía el robo. Estos artículos marcaron la primera instancia de ganaderos, utilizando la prensa para justificar y glorificar su violencia, una táctica que resurgió más tarde durante la Guerra del Condado de Johnson de 1891 y 1892. Contrario a las representaciones negativas, aquellos que conocían a Watson hablaban muy bien de su carácter. Harry Ward, un operador de estación de escenario, la describió como una mujer de buen aspecto con un corazón generoso. A pesar de ser menospreciada por otras mujeres, era conocida por su bondad y se aseguraba de que nadie pasara hambre a su alrededor. La ejecución de Watson, junto con la de Averell, se convirtió en emblemática del desprecio social hacia los ladrones de ganado durante finales del siglo XIX. El mito del capote de ganado persistió hasta finales del siglo XX cuando el compositor George Hofsmith profundizó en la vida de Watson para una ópera titulada El linchamiento de Sweetwater. Recopiló información de su familia y escribió una biografía que arrojaba luz sobre la verdadera historia de Watson. En 1989, los familiares de Watson erigieron una marca en su tumba para honrar su memoria y esperaban erradicar el mito de Ellen Liddy Watson como una falsa forajida del viejo oeste. Es una figura tan trágica como la que jamás se ha visto en la frontera, y que su historia refleje esto para siempre.